Hola, muy buenas tardes. Nuevamente aquí con vosotros, después de la interrupción de la semana pasada, debido a que la radio tuvo que bajar a la inauguración de la Feria del Comercio. Bueno, pues vamos a retomar un poco la historia de nuestro pueblo. Vamos a buñolear un poco. Y sí que tengo que decir que en las ediciones pasadas, pues en una de ellas, pues hablé de la iglesia, mm, de los santos, de los el patrón, todas esas cosas, pero bueno, quedó entredicho, bueno, entredicho no, quedó sin decir, pues que habíamos tenido otros patronos que popularmente se dicen que hubieron, pero que con certeza no lo sabe nadie. Estos se llamaban, o se dicen, los anticos de la piedra, Abdón y Senén. Estos estuvieron pues aquí con el patrocinio de nuestro pueblo y de las tierras de aquí, pues en muchos años, por allá por el 1200, 1300 y todas esas cosas, a principios de la conquista por los cristianos de nuestras tierras, de establecerse aquí. Y he estado siguiendo el tema, a ver si lo podía conseguir, pero no lo he podido conseguir porque ni aún en el arzobispado no está registrado, pero sí que hay una leyenda que en la iglesia de Quebuñol hace unos años pues hicieron una carta, hicieron un escrito, los antiguos de la piedra, y se refería a que había unos antes de San Venancio que el patrono de Buñol eran los antiguos de la piedra, Abdón y Senén. Bueno, luego ya tampoco con una fecha fija, pues ya es cuando se le dio el patronato, el patrocinio, o como queramos llamarle, a San Venancio. Y así continuamos. Luego, también, que yo lo he dicho anteriormente, la patrona de Buñol fue una que le llamaban la Virgen de la Cueva Santa, y que tampoco hay fechas concretas de cuándo se cambió a la Virgen de los Desamparados. Se cree que fue a partir de los años 40, pero no hay una cosa concreta porque, bueno, yo por lo menos no la he encontrado. Es posible y tiene que haberla, pero pues eso lleva bastante horas o días o ratos de investigación, y yo pues la verdad que a tanto no llego. O sea que se llegó a instaurar la Virgen, que fue cuando vino aquí, que fue en el año 46, 47, cuando vino aquí, que la recibieron, eh, se estuvo expuesta antes en el Puente Nuevo, allí en lo que es la carpintería del Romanet, y luego la subieron a las ventas y estuvo expuesta en lo que es la exposada, lo que fue la posada, la casa señorial de los condes de Buñol. Y esta es la cuestión de lo que yo he podido averiguar. Eh, no es que haya investigado mucho en este tema, porque esto es un nunca acabar. Aquí esto hay tanto que yo verdaderamente es que no me va a faltar tiempo, me falta tiempo. Pero sí que es verdad que voy enterándome de alguna cosa, unas de oídas o popularmente, otras porque me las ofrecen y otras porque me dicen, o voy a buscar los archivos y encuentro algo de lo que busco. Y entonces todo esto, pues más o menos está, si no está en archivos, pues tengo también la suerte de que las conseguí en fotografías. Por ejemplo, cuando llegaron aquí la Virgen en el año 46, no sé si fue el 46 porque no tiene fecha, en el 46, 47. Tengo las 3 o 4 fotografías que hay, la de la Puerta Romanet, otra que hay ahí subiendo están en la tejería del Tío Uros, lo que es el Parque de Uros, y 2 o 3 que hay en la plaza de las Ventas,
cuando la introducen en la posada. Estas fotografías, esas juntos con otras muchas más, de lo que es la iglesia antes del 36, estas me las pidieron ahora años atrás, cuando hicieron el 200 aniversario, perdón, el 200 aniversario de la fundación de la iglesia. Les dejé vinieron del Partido Popular, vinieron Kiko, vino unos cuantos y me pidieron si podía colaborar, y bueno, no tuve ningún inconveniente, porque yo todo lo que hago lo hago por y para Buñol. No intento sacar partido, ni beneficio político, ni económico, ni nada. Yo lo hago todo por Buñol. No tengo ningún objetivo de ganancia, o sea que no. O sea que les dejé y encima luego me las pidieron, me dijeron, oye, esto no las puedes ceder, nos puedes dar. Y bueno, pues no tengo ningún inconveniente, y las tienen ellos, los que organizaron aquel evento, pues las tienen. Bueno, pues dicho esto, pues ahora vamos a cambiar el tema, y voy a hablar de los personajes de Buñol, porque he hablado de otras cosas, de historia, de cómo se formó el pueblo, bajo mi punto de vista. Indudablemente no estoy en posesión de la verdad, pero popularmente, como dicen por ahí, sabe más el diablo por viejo que por diablo, porque de historia no creo que sepa yo mucho, no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera, y sí que sé que hay gente en Buñol de mucha más valía que yo, que saca cosas ocultas que están en total desconocimiento de los buñolenses, y entonces pues yo lo que hago es popular. Voy tropezando con documentos, porque claro, yo soy como una hormiguica. Granico, a la que me doy cuenta tengo un montón, pero al no tener ningún tipo de título, pues la verdad que me falta mucho para hacer, pero bueno, lo hago con buena voluntad, y yo doy lo que tengo, y el que da lo que tiene, pues creo que está bien. Bueno, voy a empezar. El tema es porque he dicho de hablar de los cosas de gente de Buñol, porque tenemos en Buñol una cantidad de gente que son de mérito. Tenemos personajes que han hecho mucho por la vida de nuestro pueblo y por la vida de los ciudadanos. El más relevante, uno de los más relevantes, es Joaquín Carrascosa Hernández. Este señor llegó a ser canónigo de la Catedral de Valencia y de la Colegiata de Alicante. Bueno, este señor en 1819 fue alcalde de Buñol, y según mis informaciones, según lo que me dijeron sus familiares, no los de ahora, sino esta generación, porque es de la familia de los Carrascosas. Los Carrascosas es de don Manuel Beltrán, de don Facundo, de Ildefonso Carrascosa, de Alfredo Carrascosa, es de esa familia. Pues fue un señor, según me contaron, y digo lo que me dijeron, que era muy estudioso, estudiaba sobre el tema de agricultura, y que iba a casarse. Y por una de aquellas, pues, la novia falleció, y entonces en vez de continuar, abandonó todo y se hizo cura. Pero a la vez de hacerse cura, como tenía tantos conocimientos agrícolas, pues hizo formar una cátedra, la primera cátedra que hubo de agricultura en la Universidad de Valencia. Además,
fundó también la Real Sociedad Agrícola Valenciana. Esto fue en 1850, si no me falla la memoria. Pero bueno, hizo una serie de trabajos porque detectó la enfermedad del dormidor del naranjo, detectó ciertas plagas del naranjo, del arroz, y como forma de combatirlas. Fue el primero que produjo aquello que hoy en día se llamamos bacillus, que es lo que mata a los microbios estos, a los insectos que es. Bueno, pues voy a leerles lo que de él he escrito, lo tengo ya introducido en un libro que acabo de terminar, que está en periodo de reflexión, de corrección, de rectificación de algunas palabras, y dice así. Su nombre verdadero era Venancio Joaquín Carrascosa y Hernández. Fue su nombre real, hijo de Ildefonso Carrascosa Rodríguez y Agustina Hernández. Nació el día 19 de mayo de 1788, el día de San Venancio, siendo el mayor de 5 hermanos, Joaquín, Alfonso, Agustina, José y Francisco. En el año 1819 fue nombrado alcalde de Buñol, que como todos los anteriores era nombrado y elegido por la máxima autoridad civil de Valencia. Entonces, en aquellas fechas no existía la provincia, pero ya se había creado, a raíz de la Constitución, ya se había creado unos organismos provinciales que más o menos representaba lo que luego fue el gobernador, o fueron los gobernadores. Por el periodo de un año eran cuando los elegían. Este fue reelegido, fue 2 años. Como fue norma de la época, eran elegidos las personas más influyentes o terratenientes o ricas del pueblo, puesto que en época eran su responsabilidad la administración local. Y si se diera el caso de que gastasen más de lo presupuestado o autorizados, ellos, los alcaldes, tenían que cubrir con sus haberes los excesos. En caso de que gastasen más y no lo cubriesen, automáticamente eran expropiados el valor de lo excedido o gastado. Joaquín posteriormente tomó la carrera eclesiástica, estudió e investigó la agricultura como un don natural alentado por sus padres. Obtuvo resultados que por su valía fue nombrado director del Jardín Botánico de Valencia. Creó la cátedra de agricultura de la que fue su profesor. Nombrado canónigo arcediano de la Colegiata de Alicante y posteriormente, el día 24 de octubre de 1842, fue nombrado canónigo de la Catedral de Valencia. Desde su cátedra impulsó la investigación sobre el control de las plagas agrícolas y mejoras de los cultivos mediante la selección de las semillas y plantones para el naranjo, viña y olivos. Investigó sobre los frutales y semillas más idóneos para el cultivo de nuestras tierras, realizando análisis en los campos de cultivo. Fue precursor de la idoneidad de la creación de los seguros agrarios, con el objetivo de impulsar y proteger el sector. Creó a su vez un área de investigación de los sectores avícola y ganadero. Fue presidente fundador de la Sociedad Real de Agricultura de Valencia en el año 1859, hasta el año 1964, que fue su presidente. Impulsó desde ella la exportación hacia otros países, aportando numerosos conocimientos sobre todos los temas de la agricultura, tan puros y naturales como tan fáciles de aplicar, que aún hoy en día, más de 150 años, son de una gran utilidad, puesto que aquellos tratamientos fueron totalmente ecológicos. Fundó la revista Agricultura Valenciana, desde la que se difundía información general para los agricultores. Falleció en Valencia en el año 1867.
Bueno, hemos escuchado una de las canciones que traigo de aquí. Esta es una canción popular, la Jota Buñolera. Bueno, la he podido recuperar, ahí tengo 5, ahora he puesto una, más adelante les pondré otra. Bueno, hemos hablado de Joaquín, pero ahora voy a hablar de Juan. Juan Clemente García. Este señor fue un héroe de la Primera Guerra Carlista. Se lo llevaron forzosamente cuando uno tenía los 15 años, era bastante robusto, y a los 15 años o por ahí, él nació en el 20, y en el 35 más o menos se lo llevaron, forzoso, se lo llevaron los cristinos, o sea, los isabelinos, nacionales, porque en aquellas fechas, el día 13 de junio de 1835, pues Buñol lo invadieron las tropas de General Cabrera, al mando de General Cabrera. No hicieron daños, vamos a ver, a la población, pero sí que fusilaron a los 9 o 10 entonces alguaciles de la Policía Nacional, vamos a ver más o menos lo que hoy puede ser la Guardia Civil o lo que pueden ser los alguaciles o policía local, eran aquellos los cogió que estaban todos tenían el acuartelamiento en el castillo y los fusiló. Y luego lo que se dedicó fue a pegarle fuego al pueblo, ardió el pueblo y saqueó todo lo que pudo. Los puentes del castillo, los 2 puentes del castillo, había 2 almázaras. Aún se pueden ver restos de ellas, donde tenían las prensas, por donde canalizaban el agua, por donde echaban la pasta triturada, que la tenían, la muela de la pasta la tenía arriba, y abajo tenían las prensas. Y se puede observar, vamos, con un poco de entretenimiento, los conductos del agua que hicieron unas resclijas por las paredes, y el agua que les llegaba de la fuente de la higuera la llevaban para limpiar, para escaldar o para lo que fuera. Bueno, pues aquel señor fue, lo que hizo fue, pues, entrar a saco. La crónica dice que entró a saco Buñol. Y a partir de ahí, pues el cabreo que llevan los buñolenses, no sé, el arrebato que les dio cuando se fueron, pues se fueron unos cuantos voluntarios y otros, los que no se fueron voluntarios, cuando llegaron aquí las tropas cristinas, pues se lo llevaron. En este caso se lo llevaron a él. Y no es que él pusiese mucho remeo, porque sí que dicen que fue un hombre que actuó con bastante sabiduría y bastante valentía. Además, llegó de regreso a Buñol en el año 42, finalizando el año 1842, y cuando llegó a Buñol tenía 3 cruces de María Isabel Luisa, que era la máxima condecoración que se le daba a la clase de tropa. Como era analfabeto, no podía llevar galones, pero tuvieron que darle el galón de cabo. Y tuviendo el galón de cabo, pues consigue la cruz militar con distintivo rojo de primera clase. No obstante de ahí, un hecho que supuso el fin de la guerra carlista en el Levante, en la toma de Morella, Juan fue el que abrió las puertas, abrió las puertas y sorprendieron a la guarnición carlista, con la salvedad de que el general Cabrera, que entonces estaba allí, pudo huir, no lo pudieron coger. Y debido a aquella hazaña, le dieron la orden de plata de San Fernando, no la medalla, la orden de plata de San Fernando con distintivo de plata de primera clase. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues el 5 de abril
de 1836, fijaros, que si él nació en el 20, tenía 16 años. Es cuando consigue en Mendigorría su primera medalla. Y luego, el 20 de octubre de 1838, en Peñacerrada, vuelve a conseguir otra medalla. No sé qué accionaría allí, pero en las actas que hay de los hechos, no están a mi alcance, pero sí que hay un acta en el ayuntamiento que refleja todo, solamente lo que yo les digo, no los hechos. Y el día 6 de julio de 1839, en La Ruez, también consigue la tercera cruz de María Isabel Luisa. Bueno, entonces, lo más meritorio, que es cuando le tienen que dar el galón de cabo, es que cuando llega a Castellote ya terminan allí, terminan allí y lo bajan a Levante, porque aquí en el Maestrazgo es donde estaban, en Cantavieja, en Castellote, en Cintorres, es donde se meneaban los carlistas, y entonces había que terminar con eso, porque esta gente no se dedicaba más que a asaltar, y iban a los pueblos, robaban, hacían desmandes, se llevaban el ganado, se llevaban las perras, se lo llevaban todo y lo dejaban dejaban a los ciudadanos, los dejaban limpios. Era la única forma de mantenerse, porque ellos no tenían otra opción, no más que una especie de bandolerismo, vamos a llamarlo así. Bueno, y entonces en Castellote de Teruel, el 20 de mayo de 1840, lo que ocurre es que allí no había forma de poder entrar allí. Estaban fuertemente defendidos por los carlistas. Entonces hicieron una mina y reventaron, los cristianos hicieron una mina y reventaron la muralla. Entonces aquellos se replegaron para atrás, pero le prendieron fuego a una mecha que iba a explotar el polvorín. Y lo que hizo Juan es meterse dentro del polvorín y evitar aquello, porque aquello hubiera sido un desastre. Entonces le dieron la cruz de militar con distintivo rojo de primera clase. Bueno, y la medalla de la Orden de San Fernando con distintivo de plata de primera clase fue, como he dicho, al entrar en abrir las puertas de Morella y evitar también una masacre para, en fin, salvar vidas. Bueno, entonces esto está todo más o menos todo escrito, está más o menos, si no como yo se les cuento, pues yo se cuento a mi manera. Posiblemente habrá otros que hablarán de otras formas, pero bueno, aquel hombre lo que más le distinguió fueron dos hechos grandísimos. Eso, cuando llega la hora de licenciar, cuando termina la guerra, pues claro, las condecoraciones que tenía suponían haber sido un alto mando, pero bueno, el hombre era analfabeto, el chico era analfabeto. Y los militares no podían hablar de tú, porque también fue nombrado caballero cubierto ante el rey. Y no podían hablarle de tú. Tenía que siempre el título es don. Además, en su acta de función, ni aun en su acta de función está puesto fulanito tal, sino don Juan Clemente García. La he tenido en mi mano y lo he podido leer. Es don Juan Clemente García. Ni aun después de muerto le pueden quitar el título. Bueno, pues cuando le dicen, bueno, don Juan se tiene que marchar, pero díganos usted qué es lo que quiere para en fin, de premio de trabajo o lo que sea. Y no se le ocurre otra cosa más que, pues yo quiero ser el sereno de mi pueblo. Y aquellos se echan la mano a la cabeza. El sereno de su pueblo, pues bueno, pues el sereno. Y Muñoz se le conoció como Juan el Sereno.
Y entonces el Estado, en vista de lo que había pedido el hombre, pues va y le concedió también un estanco, que fue el primer estanco que hubo en Buñol. Y también se le llamaba Juan el Estanquero. O sea que tenía las dos... Tenía los dos apodos, Juan el Sereno y Juan el Estanquero. Y luego en el año... Bueno, regresó, sí, continuó con su vida y tenía unas pagas, tenía por cada medalla, porque eran medallas meritorias y tanto oro, por cada medalla tenía una paga, y con eso podía haber tenido suficiente para vivir, pero él, analfabeto, según me contaron sus descendientes, en este caso, una nieta de él, que ya falleció, pues la nieta de él pues tendría ahora por 100 y pico años, porque si este señor murió en 1884, pues su nieta, pues vamos a imaginarnos lo que podía tener. Y me dijo que cuando él vino aquí para gestionar y recibir los dineros y todo eso, se acercó a un abogado y firmó unos papeles. Y lo que hizo aquel abogado es aprovecharse de él y lo dejó limpio. Todos los dineros le llegaban al abogado, ya él no. Este abogado era hijo de Borso de Carminati. Era un abogado hijo de Borso de Carminati. Y también cabe decir que este señor, Juan Clemente García, estuvo en las tropas junto a Borso de Carminati, también como si fuese su ayudante o su hombre de confianza. De hecho, cuando en 1842 fusilan a Borso de Carminati en Zaragoza, al ver la amistad que había, el sentimiento que llegaron a tener el Borso de Carminati y Juan Clemente, junto con sus familiares, lo trajeron y le dieron sepultura en Buñol. De hecho, tenemos la lápida, y la tengo aquí fotografiada, tenemos la lápida en Buñol. Vale. Otra de las cosas que hizo este hombre fue que la Segunda Guerra Carlista, pues llegaron aquí las tropas de los carlistas también, como era normal, iban a saco, y cogió a todas las mozas y las escondió. Él vivía en la calle Lope de Vega, en lo que llamamos el callejoncico, el callejón del tío Vicente de los Iguales. Aún se puede ir a la casa, lo tengo aquí fotografía, y encima de la casa, que está mismamente debajo de esta radio, hay una cueva bastante profunda que estaba tapada con unas raíces y garroferas bordes, pero él lo sabía y la subió y por su tejado las metió allí. Y metió allí pues las que me pudiera meter, ¿no? Y entonces cuando vinieron los carlistas no pudieron hacer ninguna cosa del otro mundo, o sea, ni violarlas ni nada a las chavalas, y eso, y las escondió allí, las tuvo allí escondidas y no las escondieron. Otra de las cosas que también hizo este señor es que ya en su ocaso de la vida, pues tenía unos terrenos a la salida de Buñol, ahí en el Cerrito, y iba el hombre pues con un capasico, iba a trabajar sus tierras, y de regreso a su casa se encuentra con que ya el tren de Buñol ya traía viajeros, pero en aquella ocasión trajo tropas. Y estaban en la explanada, allí descansando, seguramente porque les dieran de comer o porque, en fin, un descanso del tren o búscate tú lo que pasaría. Pero cuando pasó el hombre un poco así, pues andrajosico y con el capazo a la espalda, pues 3 o 4 soldados se le burlaron. Y este hombre no dijo nada, solamente llegó a su casa, se cambió de ropa, se puso su uniforme, se clavó sus medallas y fue para allá. Y cuando llegaron allí, le tuvieron que formar la guardia de honor,
hacerle los saludos y pidió los soldados que estaban de guardia que se los presentaran. Bueno, pues se los presentaron y cuando aquellos vieron al hombre que les habían hecho burla un poco antes, pues dijeron, coño, esto, bueno, no pasó nada porque solamente les dio una reprimenda, según me contaron, también su nieta, que le dijo, bueno, esto, lo que yo tengo, vosotros no lo tenéis. Así que mucho ojo con lo que hacéis, porque os pueden pasar cosas raras. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Juan Clemente. Juan Clemente García, Juan el Sereno y Juan el Estanquero. Ahora tenemos también otro también que hay, en fin, yo los conocimientos que tengo se llama José Díaz Col, se llamó José Díaz Col, pero han escrito que no era José Díaz Col, que era otro, pero bueno, yo, como es lo que tengo, digo lo que tengo. Este señor, pues fue un militar no, sino un alabardero, soldado entonces se llamaba, de estos soldados de fortuna, ¿no? Soldado de oficio soldado. Y estaba de alabardero en el Palacio Real. Un momento, en 1841, principios de 1942, cuando los gobernantes quieren darle la mayoría de edad a la Isabel de Borbón, antes de cumplir los 13 años, con el nombre de Isabel II. Consta que casi 13 años era incapaz de gobernar. Por eso estoy diciendo que una buena parte de los militares de alta graduación que se sentían discriminados, por ejemplo, O'Donnell, Borso di Carminati, entre otros, tanto de los ejércitos como de la sociedad española, civiles y militares no conformes, pensando que se corría el peligro de volver al absolutismo y no ajustándose a la legalidad entonces vigente, porque no estaba impuesta la ley sálica, sino que la puso él, o sea, la quitó. Por esta consecuencia se produjeron pronunciamientos y alzamientos militares en acuartelamientos de capitales de España, bajo la excusa de defender la nación de lo ilegal, que en realidad se trató más que de una muestra de descontento general por el gobierno. El lanzamiento se realizó en Zaragoza. Los capitanes generales nacido en Málaga y oriundo de Italia, el general entonces Borso de Carminati, porque este era, Borso, en la lápida dice nacido en Málaga, pero él era italiano. Y fue abortada. Inmediatamente lo fusilaron. Y apareció otro, creo que era el general Candela, en Madrid, que hizo también un intento de toma del palacio. Bueno, y ahí estaban los alabarderos, entre ellos se encontraba nuestro paisano, el Pucha, José de Ascol, y defendieron aquello. Entonces las princesas y sus hermanas, no sé si era entonces reina, pero bueno, estaba a punto de serlo, y sus hermanas estaban allí. Entonces aquello fue bastante espectacular. Cuentan las crónicas de que hubieron allí muchos tiros, muchos palos, pero estos dos, junto con un tal Francisco Taurán, cogieron a las princesas, las reinas de las princesas, y unos cuantos más, y por los pasillos o los entrebijos que tiene el Palacio Real, pues las escondieron y las salvaron. O sea, también es de... Uy, ¿cómo te...? Este es también otro de los personajes, de las personas que tenemos en Buñol. Y hay, cuando se termina todo aquello, aparte de condecorarlos y darles un premio, que en aquella época le dieron a todos los que eran 15 o 20, les dieron 33.000 pesetas, estoy hablando de 1842, les dieron 33.000 pesetas y que pidieran lo que quisieran. Entonces
Este no se le ocurre otra cosa más que pedir que le hicieran un cuadro a él y a su compañero, porque eran los dos que más habían sobresalido, un cuadro de ellos dos, y que los pusieran en cada capital de provincia. Entonces, todos han desaparecido, pero solamente quedan dos. Está el de San Pío en Valencia y en Madrid, en el Museo Clariano. Bueno, esos son los dos que quedan y yo tengo copia de los dos. eh, va pasando el tiempo y aparecen en Buñol también políticos. En este caso fue un tal Francisco Sartou, que fue político de las Cortes Españolas por la Liga de las Buenas Costumbres. Al menos eso pone en su lápida. No he sabido porque no queda nadie de su apellido. Hubo un tal Pedro Sartou, que fue alcalde, que creo que era hermano de él, o familiar de él, o hijo de él, que fue alcalde, fue militar y luego al retirarse llegó a Buñol y lo nombraron alcalde. Hay poco escrito de él, pero a saber que estuvo en las Cortes Españolas, estuvo varios años en las Cortes Españolas por la Liga de las Buenas Costumbres. Y ya nos llegamos al año 1873, y en el año 1873 Buñol es nuevamente invadido por las tropas carlistas. En este caso fue por el general Cucala. Su nombre en los estamentos pone general Cucala Galarza. Bueno, pues bien, no sé su nombre, el general Cucala. Bueno, y toma Buñol y lo que hace es que exige que le dieran de comer a sus tropas y pide una renta y pide una indemnización de 8.000 euros, 8.000 reales de vellón para no hacerle daño a la población. No obstante con eso, se marcha y conforme va saliendo, que va en dirección hacia el centro de la península, en vez de irse por aquí, por la que es el Camino Real, despliega sus tropas y se van una parte de tropas por el Camino Real y otra parte se va por lo que llamaríamos la Rambla, el Collao Humán y todo eso. Y conforme iban pasando por allí, sus tropas iban arrasando con todo. Todo lo que pillaban, todo lo robaban. Y eran lo que más se llevaba entonces era ganado. De hecho, hicieron bastante mal. Bueno, pues aquí en Buñol el pueblo no tenía en aquellas fechas 8.000 reales de vellón, no los tenía. Entonces tuvo que pagarlos, los pagó, bajo amenazas también, Juan Ferrer. Fue el dueño de la papelera de hoy Molino Galán, o el Molino de Arriba, y era el dueño de aquella papelera. Aquel pagó la deuda con... La deuda no, lo que el Cucala le exigió, 8.000 reales de vellón. Y luego aparece en mi lista Juan Ferrer Montserrat, que parece ser que es hijo de él, no he podido comprobarlo tampoco, pero bueno, todo llegará. Fue un buen alcalde y lo que hizo es crear la beneficencia. A partir de 1872, él fue alcalde, que Buñol se quedó pues bastante fastidiado económicamente y ya que se lo habían quitado todo, pues el alcalde de 1882, Juan Ferrer Montserrat, creó la beneficencia. Y cuando falleció, el pueblo de Buñol le hizo una lápida de bronce y le dejó escrito el hecho, en agradecimiento a su creación de la beneficencia, le dedica el pueblo de Buñol, le dedica la lápida.
Y volvamos otra vez a Cucala, y Cucala, cuando llega sus tropas exploradoras, cuando llegan, se meten, unos tiran por el camino de la Serratilla, otros terminan por el camino de Yátova. En fin, que también en Yátova también me imagino que harían algo, porque allí se ve que les quemaron también algo. Bueno, llegan a Pardenillas, y cuando llegan a Pardenillas, allí toda aquella finca la regentaba entonces una familia, se llama Gonzalo Herrero Barea. Es la familia de los Garroferas, hoy conocidos en Buñol por los Garroferas. Bueno, pues eran sus abuelos o sus bisabuelos. Y estos tenían allí, era una familia que tenían unas corralizas muy grandes, en Pardenillas también la finca, ellos lo tenían en lo que es la frontera de entre Buñol y Yátova, allí un corral que le llamamos el corral del pobre, es por lo que les voy a contar, y tenían bastante ganado, eran 2 hermanos con 2 hijos, y la mujer y el marido, vale. Entonces cuando llegaron allí, pues se lo llevaron todo, se llevaron el ganado, se le llevaron, si tenían algún dinero, se lo llevaron también, se llevaron las caballerías, o sea, los dejaron pobres. Y de ahí que viene aquello del corral pobre, o sea, los dejaron tan pobres que allí ya desaparecieron, ahí ya no, la finca fue vendida, fue subastada, y bueno, subastada, búscate lo que pasaría, ya no está, no estuvieron ahí ya, y aún les queda allí un poco de terreno porque, por cierto, uno de ellos, los Garroferas, es primo mío, Vicente Herrero Galarza, ese es mi primo, y aún tiene allí parte del terreno aquel, o sea que va, va en consonancia con aquello. Bueno, y ahora hemos escuchado otra de las mis cancioncicas buñoleras. Y para terminar, pues voy a contar alguna anécdota. Una anécdota que siempre me ha gustado y ya pues hace más de 20 años que la conté aquí, pero voy a contarlo otra vez. Resulta de que en San Luis, como todos sabemos, había 2 bares, el La Acacia y el Puché. Bueno, pues el Puché, el abuelo de Puché, pues se dedicaba a hacer limón helado. Y lo hacía, y luego para limpiar los tastabillos, la cazuela, que entonces era uno de cobre o de aluminio, no, y aún no había el acero,
lo que hacía es que le tiraba bicarbonato, y el bicarbonato es un desinfectante bastante bueno para todas estas cosas. Y entonces limpiaba la caldera o la cazuela o el perol, lo limpiaba con bicarbonato y lo dejaba ya preparado para otro día. Bueno, pues un día estaba allí exprimiendo limones y tenía ahí el bicarbonato. Y a la que se da cuenta, le pega un toquecito y todo el bicarbonato cae a limón y empieza aquello a hervir, empieza aquello a hervir, empieza aquello a hervir. Y llega un señorito y dice, oiga, señor Puché, ¿eso qué? Dice, ¿eso? Limón, dice, nada. ¿Y cómo que? Sí, que nada, que limón, nada. Y eso es lo que se llamó luego la limonada. Bueno, pues nada, buenas noches y hasta el próximo.